Bien, bienvenido entonces a esta entrevista que vamos a tener con nuestros pastores, nuestros hermanos ancianos. Voy a ir presentándolos uno a uno para que nuestros hermanos de la iglesia y aquellos que tal vez no nos conocen puedan ir conociéndolos también a ustedes. Tenemos a nuestro pastor Tadeo Quesada, pastor Carlos Flores, pastor también Daniel Dix y a nuestro hermano anciano Hans Galvez. Les doy la bienvenida, gracias por participar junto a nosotros y poder compartir este tiempo. Y el objetivo es poder conocer cuáles fueron las razones y cómo es que se fue formando la Iglesia Cristiana en La Serena. Y desde ese punto de vista quisiera partir con el pastor Daniel, que nos pudiese contar cómo es que se forma esta idea en Estados Unidos, desde dónde nace, cómo es que Dios pone en su corazón el venir a Chile, también como una misión a la cual participar y abrir. Voy a hacer la historia larga, lo más corta posible, pero tuvimos una iglesia, yo nací en una iglesia misionera, digamos, que tenía visión para alcanzar lo demás, no solamente para seguir jugando iglesia todos los domingos, sino ser la iglesia, cumplir el deber, la comisión en Mateo 28. Y un cuarto del presupuesto de la iglesia era para misiones. Entonces yo nací en esa iglesia y cuando el Señor me llamó a mí, ser misionero, la iglesia me ofreció venir y ser parte de un equipo acá en Chile. Pero en ese entonces nunca, no conocía a Chile, pero fuimos a Quillota primero, ahí levantamos o fundamos una iglesia allá, junto a Jorge Cifuentes, un chileno, que quedó allá siendo pastor. Y allá en Quillota, en ese entonces no había iglesias para los profesionales, pues los amigos míos eran profesionales. Y los invité a la iglesia en Quillota y hubo una cosa cultural que no entendía porque yo no lo veía. Era ciego yo a eso siendo extranjero, pero lo sentía. Dije, ¿qué está pasando acá? Algo raro está pasando que yo entendí que dentro de las puertas de la iglesia debe cambiar. Y el mundo se queda afuera, aquí estamos ya a otro reino, pero ya eso no fue la cosa. Claro. Y el Señor puso en mi corazón levantar una iglesia para los profesionales. Y ahí venimos a La Serena, según el Señor nos mandó. Yo no conocía tampoco La Serena para nada, ni conocía a nadie acá, pero fue justo directo a La Serena. ¿El año te recuerda? 90, el año 90. El año 90. Y en ese año es que conoce al pastor Carlos Flores, ¿no? ¿O yo todavía no estaban ahí? No, llegamos y... Bueno, esa es una buena, linda historia que quiero contar, pero un poco más rato, pero de cómo comenzó, cómo el Señor hizo la obra acá, porque fue Él, más que nada, no fue por el carisma nuestra, ni por talentos, ni llegada, ni nada, sino realmente por las debilidades nuestras, la necesidad nuestra, que es una linda historia. Pastor Carlos, ¿qué recuerdos tiene de esa época, cuando recién inicia la Iglesia Cristiana de La Serena? En verdad son tantos recuerdos de todo tipo, ¿eh? Uno tiene que ser honesto, pero si pudiera sacar yo como se dice, la raya para la suma, la gran bendición de haber conocido al Señor por medio de Daniel y de su familia. Y lo que más recuerdo en aquella época era conocer a esta persona que de alguna manera su forma de explicar las cosas de Dios eran distintas a lo que uno tradicionalmente había escuchado en la religión católica principalmente. O sea, yo en verdad no tenía prácticamente ningún contacto con el mundo cristiano evangélico aquí en Chile. O sea, no tenía ninguna posición, por así decirlo, al respecto. Pero sí me declaraba creyente en Dios, y lo que me gustó de esa época también fue mucha conversación, mucha explicación, y algo que a mí me interesaba mucho siempre eran muchos argumentos también. Puede que yo no estaba de acuerdo con algunos argumentos,
pero argumentos existían, no como la concepción dogmática que tiene el catolicismo romano, digamos, de que es así y así tiene que ser. ¿Entiendes? Aquí no, aquí había una explicación. Bueno, Daniel fue un beisbolista en los Estados Unidos, practicaba un deporte que es raro para Chile, pero que sí en el norte siempre se practicó mucho, producto de toda la parte portuaria que permanentemente venían barcos norteamericanos, japoneses. Entonces yo jugaba béisbol, ¿no es cierto? Y llevaba ya un par de años aquí en la ciudad y no existía nada. Y recuerdo que viendo las noticias locales en aquel entonces, Telenorte parece que era, algo así. Sí, creo que era Telenorte. Bueno, entrevistaban a Daniel en la universidad, que estaba haciendo una invitación a comenzar un equipo de béisbol o una academia de béisbol. Y ahí fue, pues ahí lo contacté, comenzamos a conversar. Y bueno, al principio era raro porque uno en la parte deportiva siempre es como... se ocupa en cualquier deporte en realidad, ese ambiente de camarín que se dice, que digamos es como que no existía acá, pues era bien sano, bien blanco en un sentido, y la otra cosa que era como extraña era esto de quedarse en un estudio bíblico después. Y recuerdo que cuando nos invitó a todo el equipo a ver un partido de béisbol, en ese tiempo ni soñar con el cable, nada, eran películas que venían esos Betamax. Y bueno, y fuimos a su casa y siempre me cautivó esa amabilidad, ese cariño, y vimos el partido y después me quedé al estudio bíblico. Y en realidad ahí fuimos comenzando todo parte caminar. Entonces por un deporte. Claro. Pastor Daniel, ¿y cómo entonces, bueno, tenemos un hermano que nos hacía una pregunta al respecto también, el hermano Ernesto Gilmon. Él nos preguntaba cómo se le ocurrió esta idea de traer a través el evangelio a través de una clínica de béisbol, y cómo es que esto impactó muchas veces en la gente. ¿Cuál fue la reacción? Si fue algo espontáneo. Yo no sabía qué hacer. mi señora, bueno, tuvimos 3 hijos en pañales. Y ella quedó embarazada con número 4. Después le contactó pulmonía y estuvo en cama 3 meses. Entonces dije, ¿qué voy a hacer yo para levantar una iglesia? Tengo que cuidar a mis niños, mi señora. Y fue la historia que por toda esa necesidad, yo no pude hacer nada en cuanto a fundar una iglesia ni conocer a gente, porque tenía que cuidar a mi familia 100%. Y dije, ¿qué voy a hacer? No sé hacer nada menos bartender, béisbol y la Biblia. Y dije, ya, vamos a comenzar con béisbol y la Biblia. Y ahí fui a la universidad y dijeron, ya, veamos. Y llegaron como 70 estudiantes, era el club más grande de la U en ese entonces. Ahí nos pusieron en la tele y ya brindó la cosa, y los primeros 2 años jugamos mucho béisbol. Sí. Y estudios bíblicos, y se convirtieron mucha gente, y ya tuvimos que dejar el béisbol y seguir con la iglesia. Seguir con la Biblia, un poco. El hermano Hans, entiendo que también es de aquella época, el inicio de la iglesia, ¿no? No exactamente. No del tiempo del béisbol, no. Pero más o menos en qué época ya. Bueno, después de que, claro, Daniel con Carlos y un grupo, Javier, Rodrigo, que empezaron a entrenar y a jugar béisbol. También ellos fueron, ahí yo creo que recibieron al Señor en ese minuto, porque después de 1 año y medio sería, o 2 años de quizá, que ellos comienzan a través del béisbol, me invitan a la casa de Carlos y a un estudio bíblico, y en ese momento conozco al Señor. La verdad que fueron el estudio bíblico, el evangelístico que hacemos, que son 5 semanas. La verdad que yo creo que aguanté 2 días escuchándolo, y me di cuenta inmediatamente que era del Señor todo, y entendí muchas cosas que nunca había logrado entender. Yo estudié en colegio de cura, fui a misa, hacía toda la tradición católica, pero de verdad que fueron 2 días en que me mostraron la palabra del Señor, y fue impactante, y fue de una. Porque nos contaba recién igual que tenía algunas diferencias con el pastor Daniel, y ahí tenían algunas conversaciones claro, bien interesantes, sí. Digamos. Lo que pasa es que como te decía, lo que pasa es que siempre
y yo le decía también a Daniel y Carlito siempre, y fue la palabra lo que me habló, de verdad fue la palabra, no fue otra cosa. Me mostraron la palabra del Señor y contra eso no tenía ningún argumento, porque la primera pregunta fue, bueno, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, porque yo creía así, yo católico, yo creía que sí, que eso era la palabra de Dios. Entonces, fue la palabra de Dios, fue el Señor que se reveló a través de su palabra, entonces no tenían, como decía Carlito, no habían argumento, porque no tenía argumento. Entonces, cuando en la medida que iba creciendo en la palabra y todo, y conociendo a Carlos y a Daniel en el conocimiento de la palabra también, cada vez que tenía una duda, no, como Daniel me está diciendo esa cuestión, si es que la Biblia no dice eso. Entonces, pero claro, yo había entendido mal, entonces yo llegaba más o menos un poco, decía, a ver, explícame. Sí, y él me explicaba en realidad el verdadero sentido de lo que nos había dicho. Entonces, una vez más, fue la palabra que me iba hablando. Entonces, yo creo que, un poco lo que decía Carlito también, yo creo que sí. Yo creo que por qué hoy día esta iglesia, la iglesia del Señor acá, la iglesia cristiana de La Serena, están pegados a la palabra, es porque en el origen fue muy pegado a la palabra. O sea, no había nada, cualquier duda que existiera, digamos, salía y era la palabra la que realmente nos hablaba y nos guiaba. No era Daniel, o posterior, no era Carlito, no era Carlos, digamos. Entonces, en realidad siempre fue, yo creo que así fue. Yo creo que la mayoría de los que estábamos en el inicio éramos muy pegados y buscábamos en eso. La palabra entonces ha sido siempre el sustento de nuestra iglesia. Y bueno, después, unos par de años más, 7 años se acaba cuenta, nuestro pastor Tadeo comenzaba también en escena en la iglesia, ya cerca del año 98 me contaba, de que él conoce, y contaba un poco que no tenía ni siquiera el techo de la iglesia, un poco. Pastor Tadeo, no sé si usted nos puede contar qué recuerda de ese tiempo cuando recién comenzó en la iglesia cristiana de La Serena. Bueno, yo llegué a la iglesia cuando ya Daniel no estaba en Chile. Ya se había ido de acá. Carlos era el pastor. Y claro, yo en ese tiempo vivía por acá cerca en el barrio, digamos, y siempre pasaba. Vi cuando estaban construyendo la iglesia, veía cuando... Y bueno, yo soy un cristiano que también se convirtió en un medio un poco universitario, cuando yo soy sureño y allá en la universidad, en ese ambiente yo conocí al Señor, digamos. Después me vine al norte, pero... participé un tiempo en una iglesia, pero nunca me encontré bien. Y empecé a venir a esta iglesia y también me gustó mucho, a pesar de que en esos años ninguno de nosotros tenía tanto conocimiento en la palabra, sí había un anhelo de buscar la palabra, de llegar a la verdad a través de la palabra. Y eso me gustó mucho. Lo otro que me gustó mucho de la iglesia en ese tiempo, y estoy hablando a fines de los años 90, llegué yo acá, porque me acuerdo incluso que se hablaba del año 2000, cuando algunos preguntaban acá en la iglesia que se va a terminar el mundo. Y me acuerdo cuando Carlito predicó de cómo era el año 2000, que venía allá, porque se usaba, andaba como de moda eso que se terminaba el mundo el año 2000. Entonces yo llegué acá, claro, a fines de los años 90, y me gustó eso, que a pesar que en esos años no éramos grandes conocedores de la palabra, siempre nos gustaba buscar en la palabra, nos gustaba escudriñar. Y también hay algo súper importante, que era el amor de los hermanos. Era una iglesia muy amorosa, muy acogedora, donde yo realmente pude ver que no había un juzgar a las personas, porque como yo venía del sur y había creído en una iglesia más tradicional evangélica, allá la cosa era más estandarizada, y acá había participado un tiempo antes de una iglesia también bautista acá, donde era lo mismo. O sea, había un montón de normas, de estándares, de cosas que tenías que hacer, cosas que no tenías que hacer, esto que puedes hacer, lo otro. Entonces era casi lo que Pablo le dice a los colosenses, que después aprendí. O sea, ¿quién les enseñó tanto? O a los gálatas, cuando dice, ¿quién les dijo que el cristianismo era guardar un montón de reglas y normas? Y aquí en esta iglesia vi el amor. Y empecé a venir, empecé a crecer, a compartir con mi hermano, a involucrarme en los estudios, después ya también como maestro.
Tuve mucho tiempo como maestro de jóvenes de enseñanza media, jóvenes universitarios, hasta que finalmente el año pasado el Señor me llamó al ministerio a través de los ancianos, del pastor Carlito, y creo que es lo más hermoso que me ha pasado en la vida de todos los años que tengo ya. Ya voy para los 60 y creo que es lo más grande que Dios ha hecho en mi vida. Y ha sido una muy linda experiencia para toda la iglesia también, el poder contar con usted también dentro del grupo pastoral y la transformación que Dios ha permitido a través de este tiempo, desde que nace una idea, pone en el corazón de una iglesia, en este caso, como contaba el pastor Daniel, el venir aquí a Chile y que parta esta misión aquí en Chile. Ahora les quiero hacer un ejercicio, un poco de memoria. No sé cómo andan con la memoria, pero para ayudarles en la memoria les traje unas fotografías. Les voy a pedir que puedan pasarlas ahí. Esa se la quiero dejar al pastor Carlos. Esta para el pastor Daniel, que la vayan pasando ahí. Y tal vez ahí vayan recordando algunas cosas del inicio. Claro, así era la iglesia cuando yo llegué, ¿no? Sí. Ahí puedan pasarla. Esa la encontré. Esta es la que encontré. Esta es la que estaba buscando. Esta es la que encontré. Esto lo hicimos en tu casa cuando íbamos a ir a formar la iglesia. Así, esa es tu letra. Estas fotos las vamos a ir pasando para que las personas las puedan ir viendo a través de la entrevista. Y no sé si es que alguien quisiera tomar la palabra, comentar alguna de esas fotografías, a ver qué les recuerda el tiempo en que se inició esto. Creo que ahí está el pastor Carlos con el pastor Daniel, ¿no? En esta. Sí. Sí, ahí estamos cerrando el viaje. Bueno, yo diría que esta es una etapa la construcción del templo es una etapa radical en el curso de nuestra iglesia. Cuando Daniel se va, bueno, hay toda una situación traumática en mí como persona, porque nunca encontraba que tenía ni el llamado ni las aptitudes para asumir inmensa responsabilidad, pero lo hice porque quería ser responsable y el Señor en el tiempo fue convenciéndome y fue dándome las herramientas, como decía el pastor Tadeo también, al principio muy, muy precarias, porque obviamente las posibilidades de formarse pastoralmente aquí en Chile son escasas y todo lo que hoy día existe a nivel de la internet era impensado. Pero ciertamente el tema de la construcción del templo fue una decisión en la cual yo sentí y supe que era un viaje sin retorno en un sentido, o sea que tomaba esto y ya no lo iba a soltar. Porque el primer ofrecimiento de una ayuda había sido 2 años antes, un poquito tiempo que se había ido Daniel, y en esa oportunidad dije no. Y después 2 años pensando que nunca más me iban a preguntar, pero 2 años después llega otra vez la propuesta, y recuerdo que con Hans y otro hermano en aquel entonces oramos y vinimos a este sector. Eso fue ahí, en el 97. Oramos ahí en el salón, ¿no? Claro. ¿Dónde está el salón? ¿Dónde está la sala cuna? Ese fue en como 2000. ¿2000? Sí, ¿Sí? No, antes. No, 97 tengo yo registrado. 97, sí. 97. Sí. Se hizo la ofrenda para la iglesia. Sí, no, fue el 97, sí. Ese mismo año que tú saliste, la gente de Eastside Mira, les comento un poco las fechas que yo tengo registradas y ustedes las pueden ir comentando. Mire, tengo que partimos nosotros el 24 de octubre de 1991, o sea, ya tenemos 26 años. Sí. Ahí eso era en el Rotary. En el Rotary Club. Ya. Sí. Con ese tiempo, como primer pastor, el pastor Daniel Dix. Claro, nos reuníamos antes igual, pero ese día es como que ahí dijimos, nací. ¿Cuánto de octubre? 24 de octubre, sí. 93. 91. Yo tengo anotado todas esas fechas, sí. Ok. Okay. Luego, en 1994, ya se toma como pastor al pastor Carlos Flores.
Sí, ahí soy ungido en el Cerro Grande. Cuéntenos a ver esa historia. Pastor Dick, ¿se recuerda de esa historia? Claro, ¿no? claro. ¿Cómo fue? Bueno, fue tremendo el Señor cómo hace las cosas porque no pensábamos salir por, no sé, nunca, pero seguir levantando iglesias por medio de esta iglesia, que espero que siga haciendo, es parte de la DNA de donde comenzamos. Y creo que va a seguir, que los niños y los nuevos el Señor va a llamarlos para que sigamos hasta que Él venga. Pero el Señor nos llamó y nos hizo claro por medio de un año que ya era tiempo de salir, pero era muy temprano para eso, porque ya éramos todos jóvenes y no había con quién dejarla. Entonces yo siempre estaba ya dispuesto a dejarla con alguien, pero en ese momento ya fue fácil a quién, por su corazón y su entrega y su fidelidad y es una persona seria y va a cumplir, es un buen soldado. Un buen siervo, ahora un buen hijo, porque ya vamos creciendo en eso. Pero ya lo llevé allá al Cerro Grande y dije, ya tú eres la persona que el Señor quiere que yo entregue ese batón. Y lo ungí con aceite y oré por él y le entregué una Biblia nueva. Y así fue, y los dos hicimos un compromiso en ese entonces de seguir adelante, porque yo no sabía dónde iba yo, dónde el Señor quisiera llevarme, él tampoco sabía nada de eso, y así con valentía, con fe y con el Señor, su palabra, su espíritu y con visión, seguro. Ahora él tuvo que ya asumir una responsabilidad súper grande para eso, porque ya estaba trabajando full time en secular, y no tenía cómo ayudarlo, ni menos Hans y los ancianos de la iglesia que eran su apoyo en ese. Claro, porque tocaba dos partes de la misma historia, el hecho de que la necesidad tal vez de ir a otro lugar que el pastor dice que no tenían el conocimiento, y también asumir la responsabilidad de quedar como pastor de la iglesia. Pastor, ¿qué nos puede contar al respecto de ese tiempo? Asumir una responsabilidad como esa, ¿qué tan difícil o fácil puede ser? Bueno, fue, diría yo, traumático. Esa es la palabra más, ser honesto. O sea, yo nunca podría decir que estuve tranquilo con el llamado, hasta que el Señor me convenció después de, yo creo que unos 2 años. Pero como dije al principio, o sea, amaba al Señor, amo al Señor, a mi hermano, y hicimos ese compromiso de ir hasta el final, y por eso es que yo le doy gracias al Señor también por la oportunidad que puso el Señor en ti, la idea de hacerlo, David, porque ahora que estaba hablando Daniel, uno empieza a recordar cosas que no están en la primera fila de la mente, ¿me entiendes? Pero ahora el recordarlo es bueno, porque creo que un ratito más seguro vamos a hablar de lo que esperamos del futuro de la iglesia, y eso es importante, o sea, la necesidad de encontrar hombres fieles, que, como dice Pablo también, que sean capaces de seguir adelante con esto, que sean capaces de seguir adelante con la obra donde el Señor los llame. Es difícil, porque hoy día quizás los jóvenes, nosotros tenemos muy lindos jóvenes en la iglesia, y queremos ayudarlos a encontrar esa dirección. Tiene que haber paciencia, ¿no es cierto? Y poder nosotros ayudar a canalizar muchas veces el entusiasmo. Y acordándome justamente de eso, es que cuando Daniel se va, queda ese vacío traumático, porque además algunas personas que esperaban que la iglesia quedara con una estructura un poco más sólida, se retiran de la iglesia y quedamos un poco menos. Estaba mi hermano Hans, ¿no es cierto? Había
estaba Carlita, habían otras personas que Rodrigo, que está acá también, y en verdad eso es bueno porque es con la gente con que el Señor te ha bendecido trabajar todos estos años. Entonces hablábamos con Daniel ayer también de la bendición de poder contar con hermanos así como Hans, como Carla, ahora como Tadeo, ¿no es cierto? Como ustedes ahora, que están siendo parte de una estructura que se formó así como lo estamos contando. No hay ninguna cosa, diríamos nosotros, impactante, más que fidelidad. No sabemos dónde iba a llegar nomás. Nunca pensé que íbamos a tener esto, nunca pensé nada, o sea, nunca tuve una expectativa ni un sueño, en verdad. Y Dios nunca ha dejado de sorprendernos, pero los primeros inicios fueron traumáticos. Esa foto que está ahí donde estoy yo tirando palas solo, esa foto es probablemente la semana después que se fueron los hermanos de Estados Unidos. Vinieron dos grupos, un grupo de Indiana con Daniel y un grupo de California. Y esto estaba lleno, todo el mundo cooperaba, aparecieron muchas personas. Y era como se diríamos nosotros, que era como buena onda, no sé, o sea, la gente estaba como entusiasmada, todo claro. Estaba involucrada la gente. Claro, pero se van los hermanos de Estados Unidos, que no es su culpa, y desaparece 80%. Bueno, el primer servicio acá que se hizo acá, y hay una foto por ahí, eran como 3 bancas con personas, y todo esto sin vidrio, por lo tanto, y en invierno, heladísimo. Sí. Y no eran más que eso. No. Serían 20 personas. 20 personas, cuando más. Cuando yo llegué acá a la iglesia eran alrededor de esos 20, 25 personas, no era más. Después de la construcción. Sí, yo llegué cuando ya se habían parado todo, faltaba forrarla, pero ya estaba la base, digamos. Yo llegué cuando vino un tercer grupo de hermanos de Indiana. O sea, parece que eran de Indiana, ¿no? Sí, de Indiana. Sí, ellos vinieron, pero sí. Claro, ellos vinieron. Pero después ya para el segundo piso, me acuerdo, cosas que se hicieron allá. Pero esto de aquí ya estaba armado, ya estaba toda la estructura. Sí, eso también es bueno contarlo. Nosotros recibimos una ofrenda sumamente generosa de los hermanos de Inside, que fue comprar este terreno. Y nos ayudaron con algo, una ofrenda también que trajeron para materiales. Y bueno, la iglesia quedó como menos que en verde, pero ya quedó parada, ¿entiendes? Y todo lo que se hizo después se hizo en relación a esas 20 personas, que serían 5 o 6 familias, no más. Entonces hay mucho esfuerzo, mucha entrega de corazón. O sea, ninguno de nosotros era gente de plata, todos éramos trabajadores y aquí hay muchas vacaciones, muchos vehículos, mucho todo lo que uno pudiera pensar, ¿me entiendes? Pero que creíamos en la obra del Señor. Entonces, también eso es bueno decirlo, porque a veces las personas piensan que todo fue hecho por nuestros hermanos de Estados Unidos. No, ellos nos dieron un impulso definitivamente importante, pero fue eso, un impulso. Porque en verdad la gratitud hacia todos aquellos que cooperaron, que estuvieron y que están, muchos de ellos, es una generación, como decimos nosotros en el fútbol, es una generación dorada, para mí, por todo. Entonces, fue un tiempo difícil, pero a la vez enriquecedor, porque creo que ahí nos fortalecimos mucho. Llegábamos de nuestros trabajos, nos sacábamos la corbata, llegaba aquí a las 9 de la noche y nos poníamos a hacer lo que teníamos que hacer, pintar, todo lo que se necesitaba, a veces hasta las 1 o 2 de la mañana. El otro día teníamos que estar a las 8 en nuestro trabajo. Entonces, todo eso fue generando un nexo, increíble entre nosotros. Entonces, también eso es algo que a veces no se transmite a las nuevas generaciones, no para enrostrarles nada, porque estamos felices de eso, pero sí para tratar de empaparlos de ese esfuerzo que es necesario, porque no hay
no hay progreso en el ministerio sin esfuerzo, sin trabajo, sin dejar todo lo que sea necesario dejar en pos de la obra. Pero nunca, como predicaba el domingo, produce una tristeza de destrucción, sino que todo lo contrario, produce un gozo de saber que tu vida cuenta, que es mucho más que buscar mi bienestar. No, confiar en Dios en eso y que todo lo que el Señor quiera hacer, lo hagamos. Como es maravilloso Dios que Él utiliza a hombres como ustedes, y doy la gracia a Dios por poder participar de esta entrevista y poder conocerle a ustedes cómo Dios ha utilizado sus vidas para poder crecer su propia obra, y sin duda de que eso, basado en la palabra de Dios, ha permitido, como decía nuestro hermano Hans, que esto perdure en el tiempo. Y quisiera llevarlos a esa etapa. Un poco ya revisamos desde alguna medida cómo es que esto se forja en un inicio y cómo es que esto se va desarrollando ya aquí en el país. Pero sin duda hoy día tenemos un presente, un análisis del presente de cómo está la iglesia hoy. Y también necesitamos, como lo planteaba el pastor Daniel el domingo en sus palabras, cuál es la visión que tenemos nosotros, cuál es la visión que tienen ustedes para la iglesia, cómo es que ven a esta iglesia de aquí a 5 o 10 años más. Quisiera, pastor Dix, si es que nos pudiese comentar cómo es que ve usted hoy a la iglesia después de cuántos años que no estaba aquí, después de haber partido, no sé. 22 años. Después de 22 años, ¿cómo es hoy el presente y ese impacto de haber visto tal vez lo que dejó y cómo está ahora? Claro que yo, de hecho, antes de llegar a La Serena, yo podría decir que yo veía esto, lo que hay ahora, tenía en mi ojo, digamos, en mi mente. Más. Ahí, más cerca. Y verlo me da como mucha emoción, como domingo, como veía. Pero de allá es como ahora, ya ese es el primer paso. Ahora, el anhelo mío sería que, tanto como cualquier familia, no quiero que mis niños vivan bajo mi techo por toda la vida, y sus nietos y bisnietos, en fin, pero ellos forman sus propias familias y quedamos juntos. Que siguiera, que ese es la misma DNA de la iglesia, de crecer, amar a Dios, amarnos unos a los otros, como ustedes ven que ya tenemos 27 años de amistad. Y sigue creciendo, creo, no ha parado, porque ya vamos en la lucha juntos, pero en diferentes lugares. Pero que siga, queremos ver los hijos, ustedes, levantando iglesias, alcanzando el mundo, tener un corazón, porque ya tenemos una vida y hay que aprovecharlo bien, porque ya no podemos volver a hacerlo de nuevo la segunda vez. Tenemos una oportunidad que es ahora. Y no quiero hacer excusas que la iglesia de mi madre, mi padre era mala, bla, bla, bla. No, tenemos ahora la oportunidad de hacer la iglesia como nosotros quisiéramos que fuera, siempre en nuestro corazón y en el corazón de Dios. Él dijo que iba a levantar o hacer crecer la iglesia. Siempre nos llamó a nosotros ser la iglesia, amarnos, amarle a Él y amar al mundo. Y de hecho fue una cosa, no es una estrategia tanto, ni es como la vida natural y normal. Como dije, cuando estamos llenos de Cristo ya no podemos no hablar de Él al mundo que no le conoce, sabiendo que Él hizo cada uno por Él. Pero había una pregunta que cuando vinieron los extranjeros, mi papá era parte de ese grupo, de 40, 20 de Indiana, 20 de California, mi papá. Y yo era como rebelde, como hijo, como por todos lados. Y él preguntó a estos dos, y a Rodi, y no sé quién más, pero estuvimos sentados tomando un cafecito después de la obra, de trabajar en el día, y dijo, ¿y por qué escucharon a este chico loco mío? Porque ya habían en ese entonces pasado por La Serena, creo, en los últimos 100 años, varios misioneros, pero nunca se plantó o se
levantó una iglesia para los profesionales acá. Entonces dijo, ¿por qué? Y yo dije, ya, quiero escuchar la respuesta. Mi carisma, mi prédica, ¿ya? Y dijeron, cada uno de ustedes, no sé si recuerdan eso, pero dijeron, no, nada de eso. Si no fue, no sé si recuerdan, pero me impactó. Fue su vida y cómo amaba a su esposa y cómo amaba a sus hijos, y era diferente. Y dije, eso no estaba en mi mente. Y yo creo que es como vivamos, como vivimos nuestra vida en este mundo que refleja el Señor. Y no tenemos que tratar de hacer algo para el Señor, sino que vivamos por Él, y eso Él va a hacer. Si cuando Él diga, anda, vamos, pero vamos con gozo. Cuando pasamos por dificultades, lo hacemos juntos. Sí. Porque eso es la vida, y glorificamos a Dios en todo, y el mundo va a ver una diferencia y va a querer saberlo. Ahora, de ahí tenemos que ser, digamos, estar atentos. Atento y contestar. Claro, sí. Claro. 2017 fue un año que marca también una etapa en la iglesia, donde podemos contar ya con nuestro pastor Tadeo a partir de abril desde el año pasado, y también con la iglesia cristiana Antofagasta, con el pastor Pablo Miranda y su familia que están allá. Y quisiera tal vez invitar a nuestro pastor Tadeo, contarnos el desafío que significa esta nueva etapa para la iglesia, asumiendo ya como pastor, donde tenemos ya ahora nuestro segundo servicio, y eso está creciendo cada vez más, y es parte del crecimiento que Dios ha traído para nuestra iglesia. Bueno, como algo anticipé delante, es una experiencia preciosa en el Señor, digamos. Creo que yo como profesional doy gracias a Dios porque también me permitió en mi vida como profesional tener éxito, entre comillas, como dice el mundo. Pude quizás dar paso más allá que los que dieron mis pares, por decirlo así, pero nada se compara con servir al Señor. O sea, y en parte era quizá una tarea pendiente que yo tenía, y ahora que hemos estado estudiando Jonás, me identifico con ese Jonás, de que quizá hace muchos años atrás Dios me dijo esto, pero bueno, Él tiene los tiempos, Él tiene el momento, y Él tocó, como les dije antes, el corazón de los ancianos, del pastor Carlos, para llamarme a esto, que Dios lo ocupó para llamarme al ministerio. Y como dice el apóstol Pablo, yo que antes fui un blasfemo, un rebelde, ahora Dios me llama a trabajar en el Evangelio, y estoy agradecido a Dios, estoy feliz, y también agradecer la generosidad de los hermanos de ver, como decía nuestro pastor Daniel, de ver que la iglesia no es una cosa chica encapsulada, porque pienso que donde yo llego también se expande la iglesia, porque la idea de nosotros era un segundo servicio para crecer dentro de la ciudad, porque teníamos la opción de decir, vamos a abrir una iglesia, no sé, en otro lugar, pero si acá tenemos que crecer también, es un crecimiento, y en eso estamos ahora. Han llegado más personas, hemos podido ir recuperando personas, también hermanos que quizás se habían alejado, están volviendo, apoyando yo al pastor Carlos ya de a poco en el trabajo de la consejería pastoral, y todas esas cosas que pienso que son muy importantes pero no se ven. Es como lo que está abajo del iceberg. todo ese trabajo que no se ve, la persona ve el día domingo el sermón solamente. Sí. Y yo creo que en esa parte hemos podido coordinarnos, hemos podido trabajar, y muy agradecido. También no quiero que se me olvide después, porque ya falla la memoria a veces, pero también como iglesia, porque como tú te saltas al año 2017, pero acá hubo un gran terremoto el año 2010, 9.8, Daniel, en Chile, uno de los más grandes de la historia. Y nosotros como iglesia, como congregación, más que ayudar, prácticamente levantamos un templo en la sexta región, sí, en un lugar que tenían un templo de material de adobe que se construye en Chile, que se construye antiguamente, que es un barro con paja, ¿ya? Cayó todo. Y creo que eso fue también una obra misionera nuestra,
levantar una iglesia, volver y una congregación pequeña se multiplicó a una gran congregación. Sí, eso. Producto de que vieron ellos la mano de Dios ahí. Incluso hubo un Te Deum del pueblo, porque es un pueblo chico. El pueblo de Peralillo. Peralillo, estamos hablando de unos 10.000 habitantes. Entonces las autoridades hicieron el Te Deum de la patria ahí en ese templo, porque vieron la mano de Dios en ellos. Y fue un testimonio potente también, creo que es una de las experiencias más hermosas que hemos nosotros tenido como congregación. Bueno, sí. No sé si quizás Hans pueda contar también. Eso. No, yo me saltaría de verdad un poco, hago lo que conversábamos acá y haciendo recuerdo, vienen a la mente muchas cosas, pero yo creo que una de lo que hay que valorar mucho son principalmente la esposa, Tami, Aitanita, hoy día la Oni, que digamos son mujeres extraordinarias, realmente. Claro, ellos iban, Daniel llegó a Estados Unidos, pero detrás venía su esposa, y su esposa ahí aperrando junto a él, creyéndole al Señor en todo y dándole también, cierto, toda lo que necesitaba Daniel, la disponibilidad que él tenía para salir, digamos, y sin que ella tenía con hijos pequeños, con hijos pequeños, entonces con 2 chilenos que tuvimos, ¿no? Sí. Son 2 chilenos, Maika, que es de aquí de La Serena, Jesse, sí. Y Jesse, que también aquí allá en Viña. Sí. Pero creo que el grupo de mujeres era más grande que el grupo de hombres en ese entonces, ¿no? Puede ser, sí. No era fácil, digamos. Ahí cambió un poco la dinámica, eran más mujeres. Sí. Sin duda. Y no era fácil, y Adrianita igual con Carlos, que Carlos cuando el tiempo que él trabajaba también, él viajaba a Copiapó, ¿cierto? Y después no llegaba a la casa, o sea, llegaba a la iglesia a hacer estudios, prepararse. Entonces, sin duda, hay que recordar. Y de verdad yo siempre me he gozado de verdad de nuestras mujeres, de nuestro grupo de mujeres. Y hoy día lo vemos también. Hoy día es un tremendo grupo de mujeres y todas súper estudiosas, preocupadas de la palabra, amorosas, ayudando a las más jóvenes, las mayores. Realmente es una gran fortaleza que tenemos como congregación y que de alguna manera ayuda y ayudaría a esa extensión, como decías tú, Daniel, ¿cierto? Y vemos también en la Coté, la esposa de Pablito, también una tremenda mujer con 4 hijos y también siempre dispuesta al lado de su esposo. Y entonces no quería dejar de mencionar a su esposa y a las mujeres, digamos, de esta iglesia. Y hay una cosa, la quiero contar, pero muy chiquitita, que este Daniel era muy re loco, histérico, entonces este decía, muy loco, decía, Muy loco. Sí. Tú eres muy enojón. No sonreía por 2 años. Fíjate que llegaban los niños al Sebastián, que hoy día tiene 33 años, o sea, la Mariela, que hoy día tiene 30, hace 20 y tantos años, o sea, tenía, no sé, 5 o 6 años quizás, y nos íbamos a pasear al valle después del servicio y tenía un jeep rojo y los cruzaba por el río, él que subía pero a 15 chicos, y yo me agarraba la cabeza porque iba mi hijo ahí, entonces me agarraba la cabeza y decía, oh, este gringo los veo matar, desesperado pero los niños felices arriba. Yo me acuerdo que ese hecho lo tengo tan grabado, ¿verdad? Porque era cruzar el río y en el jeep así. Sí, bueno, disculpa, David, que me haya salido. No, importante anécdota. Sí. Montones. Sí. Bueno, y ahí también con lo que decía recién respecto a como la ayuda idónea a las mujeres, sí. El pastor siempre nos recuerda muchas veces en sus mensajes cómo ha tenido que nuestra hermana Adrianita soportarnos en algunas mañas que tiene nuestro pastor. Sí, eso es muy importante. La bendición, como decía Hans, de la iglesia que está formada en su gran mayoría por familia, ¿no es cierto? Familias de mediana edad, familias jóvenes,
he tenido la oportunidad de casar muchos hermanos jóvenes, matrimonios jóvenes que han crecido aquí en la iglesia. Entonces estamos como también decía Tadeo, de alguna manera creciendo dentro y deseando crecer para afuera. Y recuerdo yo siempre a mi hermana Carla, bueno, Silvita, también con Hans, pero el caso de Carlita también es importante porque ella por harto tiempo estuvo trabajando sin que Andrés, su marido, todavía se convirtiera, ¿no es cierto? Entonces igual era sacrificado para ella, pero siempre ahí al pie del cañón, junto con nuestras esposas. Y en verdad todo eso uno de alguna manera ahora empieza como a hacer el ejercicio de recordar y un montón de cosas que suceden, pero yo creo que como tú dijiste, el 2017 fue el año que pasó súper importante porque tomamos 2 decisiones fundamentales para el crecimiento de la iglesia. La primera fue poder reforzar el ministerio pastoral y pensar en un siervo que pudiéramos ser un buen equipo para pastorear la iglesia. Y yo creo que el Señor también nos ha dado una bendición con Tadeo, con Oni, con su familia, que somos hombres experimentados también y a pesar que lleva un poquito tiempo en el pastorado, de un hombre que ha estado con el Señor antes que yo incluso. Y la experiencia de vivir el pastorado es otra cosa, en el sentido de que, bueno, hoy día también Tadeo se da cuenta de, como decía recién, de lo que no se ve. ¿Entiendes? Lo que no se ve, que a veces la gente piensa, bueno, ¿y el pastor qué hace? Trabaja un día. Claro, como cuando le preguntaban a mi hijo, bueno, ¿tu papá en qué trabaja? Es pastor. Ya, pero ¿y en qué trabaja? Es pastor. Entonces, a veces, claro, la gente puede pensar, pero hay una serie de cosas que es una bendición muy grande y hay muchos privilegios, si lo pudiera llamar de alguna manera, pero hay mucho trabajo también, cuando verdaderamente se asume con la responsabilidad que se asume. Y también en el 2017 nosotros le dimos la oportunidad a nuestro hermano Pablo, ¿no es cierto?, de con su familia y lo que Dios puso en su corazón, de ir a Antofagasta, una región, somos de allá nosotros, una región que no es fácil, una zona que no es fácil, un lugar donde, a diferencia de Serena u otros lugares, hay otros elementos que hacen que el ambiente sea aún más difícil para una familia. O sea, Pablo vivía acá en la comodidad máxima de su familia, la protección, todo lo que significaba. Allá llegó, digamos, también con 4 niños, pero con un corazón, y yo le doy gracias al Señor porque lo que ha transcurrido este tiempo, hemos podido ver la mano del Señor en la obra y también en el trabajo que está haciendo con Él, y también nosotros como iglesia, y algo que también siempre destaco de los ancianos de nuestra iglesia y que ha sido uno de los factores fundamentales para el crecimiento, el amor hacia sus pastores, de siempre querer lo mejor, de siempre dar lo mejor, de siempre velar por nuestro bienestar. Y eso mismo yo lo he querido siempre replicar, bueno, en mi hermano Tadeo y mi hermano Pablo, pastores, ¿no es cierto?, ahora, porque creo que es lo que debe replicarse, eso tiene que replicarse. A mí, una de las cosas que me llamaba la atención cuando comencé en el ministerio años atrás era que los pastores tenían tantos años y tantas necesidades materiales, en algunos casos básicos. Y cómo existía esa situación en que no podía vivir tranquilamente, no estamos diciendo ni esto, no, pero vivir dignamente para dedicarse al ministerio, y esa cultura no existe en nuestro continente, que siempre hemos estado esperando que nos sostengan de afuera y esta cosa así. Y en ese sentido, yo
creo que, estoy seguro que nuestra iglesia, Dios gracias, ¿no es cierto? Y no es para sentir orgullo, ¿no? Pero doy gracias al Señor que es un quiebre en la cultura. En la cultura. Y eso también es importante porque, y además, cuando hablamos nosotros de los profesionales, a veces la gente tiende a pensar que estamos hablando de gente, no sé, pues, de plata o... No, simplemente personas que Dios también ama y que nadie les había hablado del Señor en verdad. Quizás los habían invitado a participar de una religión, pero todos nosotros somos gente que tuvo acceso a la educación superior, pero eso casi era como un pecado en la cultura que existe. Y eso también es un quiebre de la iglesia. La iglesia está abierta para cualquiera. En nuestra iglesia no solo hay gente que es qué sé yo, profesional, puede ser técnico, puede ser jardinero, tenemos de todo, porque no ese es el punto. El punto es que por primera vez alguien pudo entenderme a mí con una formación científica y darme una explicación, ¿no es cierto?, que pudiera yo entender, y no solamente ir a mis emociones, porque yo no tenía necesidades emocionales, o creía no tenerlas, pero si me dan una respuesta, yo digo, oye, pero ¿cómo es esto? Es por esto. Ya, hay una respuesta. No me gusta, pero hay una respuesta, y puedo pensar sobre eso. Ese es el sentido de esto, para que también la gente no se confunda en eso, y el resultado es así. Nuestros jóvenes, nuestros niños y la gente en general podemos tener una conversación con cualquier persona, pero obviamente cuando en un principio, y estoy hablando del propio mundo evangélico en general, se nos catalogó de muchas cosas. De hecho, a veces uno escucha la iglesia de los ricos, una estupidez, ¿me entiendes? Y lo digo de verdad, pero en no entender el corazón de Dios, y creo que eso es algo que la iglesia ha sentado un precedente. O sea, nuestra iglesia, por la gracia de Dios, sostiene a sus pastores, sostiene su estructura, es responsable en la visión. Nosotros no vamos a tomar a alguien y mandarlo y dejarlo botado. No. Cuando asumimos, como decía Tadeo, el compromiso de ayudar a esta iglesia, yo recuerdo cuando hicimos una reunión, porque ¿qué hacemos para ayudar? La Biblia dice primero a los de la familia de Dios y después a los demás. Todo el mundo mandando cosas, toda la gente tenía necesidad. Pero cuando hicimos eso y oramos, el Señor nos guió allá, fueron los hermanos, vieron eso, y nosotros hicimos un esfuerzo grande económicamente, grande, pero un esfuerzo de amor. Levantamos ese templo, lo alajamos, ¿no es cierto? Pusimos el piso, la estructura, el cemento, todo, fueron varios millones. Pero Dios nunca entre comillas, nos ha desfinanciado con eso, no, porque hemos estado dispuestos a darlo. Y hasta el día de hoy, esa familia pastoral es un agradecimiento, pero tremendo. Uno se siente tan amado por ellos. ¿Verdad? Fue una experiencia, que bueno que trajiste a colación, fue una experiencia tremenda. Tremenda. Es maravilloso como poder reconocer y ver de que el mismo Dios que fue, es y será, va y ha cumplido sus promesas y las seguirá cumpliendo en nuestras vidas. En lo personal me ha tocado ser parte de la iglesia no hace mucho tiempo, solo del 2015 en adelante, y ha sido una muy linda experiencia, muy enriquecedora espiritualmente para mí poder ser parte de la iglesia, y como decía el pastor, no verlo desde un punto tal vez de las necesidades de la persona, sino más bien de mi condición de pecador, es que yo necesito acercarme a Cristo. Pastor Dix, ya para finalizar, quisiera hacerle algunas preguntas que nuestros hermanos nos mandaron a través de el grupo que tenemos interno. Y hay un hermano que se llama David Carrasco, que él quería saber, comentaba, decía, ser misionero es una tarea ardua, difícil y satisfactoria también. ¿Cuál encuentra que cuál han sido sus mejores frutos y algunos malos momentos que le ha tocado vivir como misionero? Los mejores frutos están sentados acá al lado mío.
Esto. Ahí están los mejores frutos. Sí. ¿Y cuál fue la segunda? ¿Los peores tiempos? Ellos también. ¿Dificultades? Ellos también. Interesante la pregunta. No sé, porque ya veo todo como... Cuando el Señor tomó nuestra debilidad y lo cambió en la mayor... Porque no conocíamos a nadie. Y por medio de la enfermedad de mi señora, 3 hijos en embarazo, y una cosa es tan simple como el béisbol, el Señor hizo tantas cosas tan rápidas y grandes que no pudimos. Si yo tuviera 50 años, no hubiera podido hacer lo que el Señor hizo en un año. Pero durante ese año fue difícil para seguir creyéndole cuando no tenía nada que ofrecerle. Y cuando me llamó a salir, entregarlo, confiando que Él sabe lo que está haciendo, y tú confiando que Él sabe lo que está haciendo, y todo creyendo y vamos adelante fiel, sin tener solamente la Biblia, el Espíritu y la fe, y una confianza y una visión que el Señor va a cumplir. Entonces, eso, y si podemos tomar eso y ponerlo en una pastilla y darlo a los jóvenes que sigue creyendo en el Señor, porque es grande, mucho más, así como no ojo ha visto, no oído ha escuchado, no mente ha imaginado lo que el Señor puede hacer. Claro. Y así ha sido, así era y así creo que va a seguir haciendo si nosotros podemos seguir creyendo, si nos quedamos cómodos, nos quedamos lo que hicimos, sí. si mantengamos la vista adelante, va a seguir siendo, y experimentamos a Dios así también, que es grande y fiel y bueno. Tenemos otra pregunta también de nuestro hermano Jonathan Lagos. Él pregunta que cómo supo que Dios lo llamaba a ser misionero. Porque me mandó 3 personas, 2 eran carabineros, Pacos creo que se llaman acá. Y en vez de meterme en la cárcel, me dijeron que yo debo ir a la Universidad Cristiana. ¿Te conté eso? Sí. Un amigo mío, que era un drogadicto en ese entonces, se convirtió. Yo estuve jugando béisbol en otro estado, lejos. No había celulares, entonces yo volví ese día por avión sin avisar a mis padres, a nadie. En fin, llegué a la casa nomás. Me llama esa persona y dijo, hola. Dije, ya, ¿cómo supiste que llegué a casa? No sabía. Ese es mi testimonio. Ya, voy a darle en 2 minutos. Dijo, no he llamado en 3 meses. Saqué el teléfono, pensé en ti, llamé y dijo, me convertí en cristiano. Voy a la Universidad Cristiana. ¿Por qué no vayas conmigo? Dije, hay que ver. Y ahí salí y con otro amigo y bueno, ahí vienen los carabineros haciendo cosas que no deberíamos hacer. Y en vez de tirarnos a la cárcel, dijeron los 2, ¿sabe? Tú debes ir a la iglesia, a la Universidad Cristiana. Y el otro dijo, sí, yo fui para allá antes de ser carabinero y creo que sería bueno para ti. Porque en ese entonces estuve en mi cuarto año de universidad jugando béisbol. Pero tenía 3 becas y en ese día me sacaron los 3. El Señor me sacó, creo que era el Señor. Entonces esa noche entregué mi vida al Señor, por fin. Y dije, ¿ya qué quieres hacer con esta vida? Y me hizo recordar de las 3 personas ese día que me dijo, y le pregunté al Señor, así tal cual, Señor, ¿fuiste tú que mandaste a estas 3 personas para decirme ir a la universidad? Y casi explotó mi corazón. Y dije, ¿qué estás fumando allá? Yo, nada que ver.
El día siguiente fui a la Universidad Cristiana y dije, ya el Señor quería que yo sea misionero. Yo no sé qué significa eso, pero ¿dónde firmo? Ahí entregué mi vida entera, la llave, el título, y dije, ya, es tuya, haga lo que quiere. Yo soy tu plata, gástame, yo soy tu bala, dispárame, donde tú quieres que vaya, voy. No importa cómo sea. Y sigo en eso, Yo no tengo mucho que ofrecerle, solamente mi obediencia, mi fe y mi fidelidad y mi confianza, y Él merece todo. Y es digno de todo y no me ha dejado. Ha sido una aventura increíble. Pero no es para todos. Yo conozco misioneros que han venido y que han salido que no tuvieron éxito, y no es porque no eran dotados, ni inteligentes, ni nada, ni cree. Es algo del Señor, de una llamada nomás. Que no pude decirle no, sino de ser desobediente. Tanto como no pude quedarme acá, aunque quisiera. Pero no quería dejar ese testimonio, porque yo quisiera. Yo quiero lo que Él quiere. Y bueno, así es. Así es Dios, soberano y tiene todo en su control, y así es como ha movido tal vez a sus hombres a poder llevar a cabo la obra. Qué maravilloso. Y la última pregunta que tengo es de nuestro hermano Hugo Carrión. Hugo, él estuvo viviendo en Estados Unidos, entonces también está un poco interesado de conocer de su iglesia allá en Estados Unidos. Él pregunta, ¿a qué iglesia asiste ya en Estados Unidos? Y si existe algún ministerio latinoamericano en su iglesia. Sí, cuando comenzamos la iglesia, por el entorno donde la ciudad donde vivimos, los latinos viven en un sector. Y cuando comenzamos la iglesia, comenzamos en ese sector, en el centro. Entonces yo llamé a un amigo chileno que estuvo viviendo en Maryland y dije, ya, ¿por qué no vienes para ayudarnos? Y comenzamos un modelo de tener un servicio, un culto en la mañana en inglés y español a la vez, y los niños pueden ir a la escuela dominical juntos. Entonces así lo hicimos por 2 años. Y después nos cambiamos a un lugar más lejos del centro, donde no había hispanos. Iba a ser la muerte de su congregación. Entonces lo entregué a un amigo pastor de una iglesia nazarena, y él lleva 10 años allá con él. Ahora él va terminando su tiempo allá y piensa volver conmigo ahora este año, quizá. Veamos, a lo mejor vamos a comenzar algo nuevo. Mira, ahí tenemos nuevas noticias también de la iglesia en Estados Unidos. Vamos a mandar un currículum. Bien, pues les damos las gracias por participar en este tiempo. La gracia a Dios por poder utilizarlo a ustedes como hombres y siervos fieles en su obra, y el impacto que Él ha desarrollado a través de sus vidas ha sido maravilloso. Así que de parte de la iglesia también agradecerle, Pastor Dix, Pastor Carlos, Pastor Tadeo, nuestro hermano Hans también, que desde un inicio, y sin duda que muchos otros que tal vez quedan sin nombrar, pero que también han sido parte, y como ustedes mencionaban, el apoyo que han significado ellos y sus esposas en la obra del Señor, han permitido que esta obra permanezca hoy, y podamos tener tranquilidad y fe en que va a permanecer en los años hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Así que muchas gracias a ustedes, que Dios les bendiga. Y esta ha sido entonces la entrevista de este día. Les damos las gracias. Si no sea así, vamos a volver de la muerte los 4 y pegar a los 2. Porque 10 veces más grande ya. Okay. Muchas gracias. Gracias David.